Muy buenos días, iglesia, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy yo estoy muy contenta porque ya es domingo y podemos vernos, podemos cantar, podemos alabar. Así que, ¿por qué no me acompañas a orar para que este momento sea de bendición? Padre, te damos tantas gracias porque este día tú nos has traído aquí con lazos de amor, Dios. Te damos gracias porque nos has protegido, porque nos has dado vida, Dios, porque nos has mostrado tu camino, Señor, y estamos tan agradecidos contigo por todas las bendiciones que haces en nosotros y en nuestras familias día con día. Te pedimos, Señor, que bendigas este momento, que bendigas nuestro corazón, que bendigas la palabra que se va a sembrar en nosotros, Dios, y que este momento, Señor, lo pongamos también por obra. Gracias te doy, mi Señor, por tu iglesia, Señor, y por cada una de las personas que la integra. En el nombre de Jesús, te amamos y te damos gracias. Amén. Así, Señor, te damos gracias el día de hoy y levantamos nuestra voz solo a ti, Padre. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu esperanza, mi fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Resonando como un eco, tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. Hasta que llega el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón.
seguros y confiados en ti. Sabemos que tú estás por delante de nosotros, Señor, en cada batalla, Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Y voy a ver, Señor, que mi pelea, mi batalla va a ser ganada en tu nombre, Señor. Porque tú, Señor, estás al cuidado de cada uno de tus hijos. Y en cada momento, Señor, tú cualquier situación la transformas para Dios. Gracias, Dios Jesús. Transformas para bien, transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Buenas tardes, familia, amigos. Me es un gusto estar con ustedes nuevamente. Pues hoy quiero hablarte de las obras maestras del artista. Las obras maestras de ese artista que es Dios. Porque dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 10. Tal cual dice a la letra, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Fíjate bien cómo dice
que somos la obra maestra de Dios. ¿A qué se refiere una obra maestra? Pues se refiere a una obra de arte, una obra perfeccionada, una obra completa, una obra maestra digna de exhibir en un museo. Tú y yo sabemos que la obra de un artista, de un escultor, de un pintor, pues no se exhibe cualquier obra en el museo. Un museo nunca lo vemos que esté lleno o haya obras sin terminar. Tampoco lo vemos lleno de obras un museo con la ilusión de que algún día lo íbamos a terminar, o ese artista a lo mejor pensó algún día en terminarlo y quizá nunca lo acabó. Sino que algo digno de ser llamado una obra maestra es una obra completa. Y lo que dice aquí es que tú y yo hemos sido llamados a convertirnos en esas obras maestras de Dios en las cuales Él se siente orgulloso. Él desea exhibir y mostrar a la gente, al mundo alrededor. Y esto no se recibe solamente al decir, bueno, sí, me gusta esta palabra, lo recibo por fe, sino que es el resultado de una obra trabajada que lleva su tiempo, una obra que es por gracia que Dios hace. Y dice allí mismo en Efesios, en el versículo anterior, en el verso 9, dice: la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. La Iglesia cristiana ha recargado la doctrina de este versículo de solamente el hecho de que la salvación es por la fe. Y eso es una realidad bíblica, es una verdad, y así comienza la obra de Dios en nosotros. Pero también la realidad también es que así no se termina la obra maestra del autor, sino que la obra maestra tiene un punto de culminación cuando dice el versículo 10, hasta que estamos preparados para hacer su perfecta voluntad. En estos versículos no se está más bien exaltando el trabajo perfecto de las personas llamadas a la salvación. Entonces hay que tener mucho cuidado de decir o pensar que la obra maestra de Dios termina cuando solamente lo confieso. Y aún muchas veces llegamos a creer que la obra de Dios, que en la obra de Dios Él es el único que tiene la obligación de su terminación. Y por eso quiero decirte quiénes son las obras maestras de Dios. ¿Quiénes son las obras maestras de Dios? Pues las obras maestras de Dios son todas aquellas personas que han decidido a entrar a ese proceso de convertirse en esa obra maestra perfeccionada por Dios. Ahora, esto no quiere decir que todas las personas son obra maestra de Dios. Claro está que cada persona en este mundo es creación de Dios. Pero aquí está hablando de la obra maestra interior, del Espíritu, provocada y trabajada por el Espíritu Santo. Tampoco es que todas las personas estén en proceso de ser una obra maestra de Dios. Eso tampoco es cierto, porque de repente muchas personas dicen, ay, es que Dios me puso una prueba, y de repente tienen un sufrimiento o están pagando la consecuencia de decisiones equivocadas y dicen, es que esta es la cruz que me tocó cargar, como si Dios verdaderamente estuviera con cada persona en un proceso de perfeccionamiento, lo cual
la verdad es que bíblicamente no es cierto. La obra maestra de Dios comienza con personas que permiten precisamente que Dios haga su obra en ellos. Vamos a verlo un poquito más adelante. Las obras maestras de Dios también corresponden a obras maestras de el reciclaje, por llamarlo de algún modo. Hoy está de moda realizar obras de ciertos materiales reciclados. Yo he visto bolsos, por ejemplo, de envolturas, de cosas que sacaron literalmente de la basura. Yo he visto obras de arte incluso en algunos centros comerciales del llamado PET. He visto cosas grandiosas y obras maestras de cosas que realmente ya estaban en la basura. Y a muchas personas nos gusta la idea y otras más les gusta comprar incluso las cosas que alguien transforma en una obra de arte, de algo reciclado. Nos agrada a la mayoría la idea de reducir la contaminación de la basura y evitar también los desperdicios. Y quiero decirte que Dios, en su perfecto amor, usa también personas que muchas veces pareciera que han sido rechazadas por la sociedad, por su familia, o que pareciera que ya no tienen un sentido de vida, una utilidad. Quiero decirte en el nombre de Jesús que Dios quiere hacer una obra maestra de cada una de esas personas. No sé si sea tu caso, pero Dios es especialista en convertir materia prima de algún modo no tan valiosa, por así llamarlo o por así verlo, y convertirlo en algo valiosísimo, algo hermoso, algo bien hecho. Y dice Efesios capítulo 2 versículo 22, dice: por medio de Él, o sea, de Jesús, está diciendo aquí, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu Santo. Escucha bien, Dios quiere transformarte a ti, a su imagen y semejanza. Quiere transformarme a mí en su imagen y su semejanza, para descansar en cada uno de nosotros su presencia, su Espíritu Santo. Entonces, obra maestra de Dios es aquella persona que se deja perfeccionar. ¿Qué otra cosa es obra maestra de Dios? Pues esa obra maestra es aquello que está lleno de la esencia del autor mismo. Escucha bien, una obra maestra exhibida en un museo, una pintura, entendemos que está llena de la esencia misma del autor que la ha realizado. Muchas obras llegan a ser muy famosas. Muchas obras de pintura, escultura llegan a valer muchísimo dinero en las subastas. Yo hace ya varios años tuve la oportunidad de estar pintando algunos lienzos al óleo e inmerso en ese mundo aspiracional en el cual yo me encontraba. Tuve la oportunidad de conocer a algunos pintores famosos del lugar donde yo residía. Y tuve la oportunidad, el privilegio de estar en sus estudios, en donde ellos pintaban, donde ellos se inspiraban. De algún modo recibir algunas instrucciones y consejos de parte de ellos. Yo mismo tuve esa experiencia de estar pintando cuadros al óleo. Y al momento de estar colocando algo en ese lienzo y tener esos alejamientos y acercamientos y esas autocríticas y críticas propias,
y ser bastante, quizá a veces bastante estricto con algo que no había gustado. Es por eso que muchas veces una pintura al óleo no se termina en un día, ni en 2, ni en 3. Se tiene que aprovechar uno del momento de inspiración, del momento quizá de paz, de tranquilidad, para estampar en ese lienzo la idea o la figura que uno quiere transmitir. Entonces, no es algo que urja hacer. Y lo que entiendo muy bien es que ese lienzo, esa obra, está lleno quizá de una actitud un poco, o el sentido de perfección del mismo autor. El autor pone su esencia en esa obra. Y cuando de repente uno se aleja y a lo mejor al otro día uno hace una autoevaluación del avance de esa pintura, de ese dibujo, y uno ve que algo no me gusta, algo no está conforme a lo que yo esperaba, uno sinceramente es capaz de deshacer eso o quitar eso que puso y sabes que no me gustó, lo voy a borrar o voy a quitar esta parte y lo voy a hacer de nuevo. Un artista siempre está haciendo una autoevaluación constante de sus propias pinturas, de sus propias esculturas. Porque está él buscando sacar algo bello, algo perfecto, lo que él quiere transmitir. Y así creo que Dios hace con las personas que se han permitido ser obras maestras, de ese gran artista que es Dios. ¿Cómo nos convertimos en esa obra hermosa que Dios quiere hacer de ti y quiere hacer de mí? Vamos a analizar precisamente el pasaje en Efesios que leímos al inicio, donde el apóstol Pablo está incluyendo ahí a los Efesios capítulo 2 verso 10 y les dice porque somos obra maestra de Dios. Está diciendo somos, ¿quiénes? Obviamente el apóstol Pablo se está refiriendo a él y a las personas que está dedicando esta carta. Sé que por mucho tiempo a la iglesia, a las personas se nos ha enseñado que hay versículos de la Biblia que hay que apropiarnos. Y yo estoy consciente de que esto hay que hacer con muchas promesas y muchas cosas que Dios quiere que tú y yo sí nos apropiemos. Pero en este caso es importante ser objetivos. ¿A quién le está dirigiendo estas palabras el apóstol Pablo? No a cualquier persona, sino a personas que él había constatado y estaba avalando en ese momento que esas personas representaban obras maestras de ese artista que es el Señor. Esas personas que Dios había transformado en su alma, en su espíritu, había transformado y entonces quizá los había sacado de cosas de reciclaje o quizás simplemente de materia prima, de un ser humano cualquiera, pero Dios había tomado esas vidas y les había transformado el alma y el espíritu y les había dado salvación a su vida, y por eso es que Él está constatando a través de estas palabras que tanto Él como ellos se está considerando y los está considerando como obras maestras, obras perfectas de Dios. Seguramente que los conocía y había observado sus frutos. ¿Cómo nos convertimos entonces en esas obras maestras de Dios? Voy a mencionar 3 puntos. El punto número 1, hay que tomar en cuenta que el punto de partida siempre será un barro moldeable. Y pongo este ejemplo, ahora me voy a ir un poquito hablando de una escultura, que es el ejemplo que quizás, o uno de los ejemplos que la Biblia dice, hablando de ese artista.
En Jeremías capítulo 18, versículo 1. Vamos a leer ahí, por favor. Hasta el versículo 6 dice así: Dios me dijo: Jeremías, ve al taller del alfarero, ahí voy a darte un mensaje. Yo fui y me encontré al alfarero haciendo en el torno vasijas de barro. Cada vez que una vasija se le dañaba, volvía a hacer otra, hasta que la nueva vasija quedaba como él quería. Ahí Dios me dio este mensaje para los israelitas: ustedes están en mis manos. Yo puedo hacer con ustedes lo mismo que este alfarero hace con el barro. Observa bien cómo Dios se está haciendo similar, o se está comparando con ese alfarero, con ese artista que llega a hacer vasijas de barro como estas, que en su curvatura pareciera que está a la perfección, que se hace en un torno que va girando esto mucho más rápido de lo que yo lo estoy haciendo, y ese artista va colocando sus manos sobre un barro moldeable, las va metiendo por dentro sus manos, o puede ser así quizás, o con algún aditamento, y está dándole la figura. A veces hace esto, le está dando esta redondez, le está dando esta figura, pero si de repente ese alfarero nota como que esta pared por aquí en algún punto le quedó más delgada del diseño que él tenía pensado, pareciera que muchas cosas ya no tienen remedio. Y entonces lo que va a hacer él va a ser aplastar nuevamente todo este barro, hacerlo otra vez pues ahora sí que una sola pieza, como una bolita, y entonces va a comenzar el trabajo nuevamente. Te invito a que algún día tú veas eso en la vida real o en un video. Yo tuve la fortuna de ir precisamente a un taller donde fabricaban el barro, la talavera y todo eso, y pude observar ese proceso a la perfección. Y aquí Dios está diciendo: yo soy este alfarero, ese maestro que trabaja con el barro, y el barro son ustedes. Entonces yo quiero moldearles de acuerdo a la perfección que hay en mi mente, de acuerdo a lo que yo quiero. Punto número 2. Para convertirlos en una obra maestra hay que estar conscientes de que en el proceso de formación quizás Dios considera que no hemos quedado bien formados, y que entonces tiene que aplastar nuevamente y volver a hacerlo. Tiene que haber algunas pruebas, porque la obra maestra tiene que cumplir ciertos estándares. Después de este proceso, esta vasija, posterior a que es formada, la parte redonda, después se le pone lo que es la cita, todavía en húmedo. Y cuando el artista ve que esta taza ha quedado perfectamente, lo que hace es prepararla para meterla al proceso de horneado, en el cual esto ya no estará en húmedo, sino que se irá secando, pero a la vez irá tomando cierta dureza para que esta vasija pueda ser útil y le dé madurez y durabilidad. Escucha bien esto: 2 cosas con el horno se logran: madurez y durabilidad. Muchas veces hemos pasado por el horno, a veces lo que le llaman el bautismo en fuego, cosas que a veces no nos gustan, pero dice la palabra de Dios
que son necesarias para que Dios forme su obra perfecta en cada uno de nosotros. Ahora, el horno quizás en este tiempo para muchos ha representado la pandemia. Muchas personas en este tiempo se han alejado de Dios. Ha representado quizás que no soportaron esa prueba del horno. Ese fue el último proceso a donde me invitaron a ver cuál era el trabajo final. Porque cuando esta vasija la vemos en húmedo, todavía sin pintura, sino el puro barro en sí, pues se ve perfecta, se ve hermosa. Obvio la dejan secar un poco para poder llevarla al horno. Pero en el proceso del horno es bien interesante lo que puede salir ahí. Resulta que muchas veces cuando el barro quizá no estuvo completamente limpio o no fue barro al 100%, sino que tiene ciertos contaminantes o diferencias en la consistencia de su humedad, puede resultar que en el horno se puede fisurar en alguna parte, en la parte de acá abajo, o de plano casi puede reventarse. Y entonces la verdad es que una vasija así pues ya no sirve para la venta. Entonces, por último, quiero invitarte a escuchar cuál es la parte nuestra colaboración para que Dios haga de nosotros esa obra maestra que Él quiere formar de cada uno de nosotros. Punto número 1, lo primero que tú y yo necesitamos es ser barro. Estar dispuestos a ser barro. ¿Qué quiere decir esto? Estar dispuestos a ser moldeables. Vamos a Romanos capítulo 9, versículo 20 y 21. Lo voy a leer en una versión de Dios habla hoy. Romanos capítulo 9, verso 20. Dice así: ¿y tú, hombre, quién eres para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso la olla de barro le dirá al que la hizo: ¿por qué me hiciste así? El alfarero tiene el derecho de hacer lo que quiera con el barro, y del mismo barro puede hacer una olla para uso especial y otra para uso común. Observa cómo es tan necesario que tú y yo nos dispongamos a hacer ese barro en las manos de Dios. Aquí creo que es donde muchas personas sencillamente nunca han decidido entrar al reino de Dios. No se han dejado moldear por el Maestro Jesús. No están dispuestas. Es más, incluso habrá personas que hoy en día estén reclamándole a Dios. Y dice aquí: ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios, tú, hombre, ser humano? Entonces, primero hay que entregar nuestro corazón, nuestra alma, nuestros pensamientos para ser formado y reformado a la manera como Dios quiere, en el plan como Él quiera. Porque dice aquí que Dios a veces decide hacer de ti o de mí alguna vasija para usos especiales de fiesta, a lo mejor como un pece, como esa hermosa artesanía de Talavera para exhibirle ahí en un comedor ahí precioso la artesanía. O a lo mejor te usa para hacerte una olla de frijoles.
o una cazuela para el mole, ¿verdad? O algo así, no sé. Entonces puede haber usos para cosas que nos pudieran gustar, otros usos que a lo mejor sentimos como que no. Pero en este punto número 1, el barro, tú y yo, hay que estar dispuestos a que Dios haga con nosotros lo que quiera y como quiera. Este barro también es importante que no tenga piedras. De tal forma que es importante renunciar a toda dureza del corazón. Cualquiera que represente una piedra, lo que es amargura, lo que es tristeza, ansiedad o depresión. Dios anhela quitar cada una de esas piedras de nuestro corazón. Y nosotros, si nos disponemos, Dios lo va a hacer, porque el alfarero se encarga de limpiar ese barro, de meterlo propiamente a algunos arneros, para que ese barro, antes de mezclarse con el agua, esté limpio de piedras. Asimismo, de cualquier contaminación, como una fortaleza mental o algo, una manera de pensar, para que podamos ser un barro moldeable y dignos de poder convertirnos en una obra del Maestro. Dice Ezequiel 36, 26. En la versión Dios habla hoy nuevamente, dice: pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como de piedra y les pondré un corazón dócil, un corazón moldeable, un corazón trabajable. Aparte de que quizás si el barro tiene piedras, posiblemente a la hora de estar aquí formando en el torno, a lo mejor el alfarero las toca y entonces tiene que desecharla, porque eso va a representar una malformación de la pieza. Pero quizás haya contaminaciones que puedan estar muy escondidas, otro tipo de contaminación del alma, de pasiones, de emociones. Quizá la obra del alfarero represente que Dios va a trabajarnos lo suficientemente bien como para quitar de nosotros la envidia, los celos, la gula, la amargura, el enojo, el odio, la perversión sexual, la adicción a la pornografía, la adicción a las relaciones tóxicas, ¿no? Tantas cosas. Entonces Dios anhela, desea que esto no tenga contaminación. Cuando yo pude observar ese proceso del barro después del horno, me explicaron que muchas veces las grietas en esas hermosas artesanías que tomaron tiempo, pero a la hora del horno llegan a surgir, o truena la pieza, ya con una pequeña grieta quizá ya no va a servir, pero regularmente esas son por contaminación muchas veces del barro, por contaminantes que no eran barro. Entonces, qué importante en este punto número 2 es que no haya contaminación. Segunda cosa. Tercero, hay que anhelar y pedir a Dios que le esté dando siempre continuidad a su obra y no renunciar, no apostatar de la obra de Dios en nosotros. Porque a veces llegamos a entender que la obra que Dios ha prometido perfeccionar, Dios lo hará, aun cuando nosotros nos ausentemos de su plan, de su presencia y de su plan maravilloso. No es posible que Dios haga una obra maestra sin la presencia del barro. Cuando se aleja, cuando se va de la iglesia, cuando se aleja de ese taller del maestro, con ese pastor, ese líder, donde Dios le ha puesto precisamente a ser formado, a ser discipulado. Entonces, qué importante es entender la fidelidad y la permanencia
en el plan de Dios Maestro, para que Él nos transforme en esa obra que comienza en el interior del corazón y que termina en el exterior. Dios empieza desde adentro hacia afuera. Comienza desde el corazón. Y quizás el parámetro a medir de la obra de Dios del cristiano sea la perfecta obediencia, sujeción y sumisión. Y por último, ligado a este tercer punto y como cuarto punto, es cada día entregándonos al señorío de Cristo y quitar cualquier arista, cualquier contaminación, cualquier cosa que no se sujete al señorío de Cristo por su Espíritu Santo. Si tú y yo anhelamos ser obra perfecta de Dios en manos de ese artista, ser esa obra que quizás viene de un pasado no muy honroso, de un pasado incluso que avergüenza, un pasado que incluso pudiéramos llegar a pensar que tal vez algunos de nosotros podríamos ser obras del artista, pero de reciclaje. Pero sin duda que el mismo reciclaje ha de ser limpiado y ha de ser moldeado y ha de ser trabajado para que se convierta en una obra perfecta de Dios. Y por último, ¿para qué Dios quiere terminar la obra en nosotros, la obra maestra? Pues para nuestra salvación y redención final. De hecho, la presencia y la esencia del artista, que es el Espíritu Santo en nosotros, en nuestro interior, representa que estamos listos y estamos siendo preparados para la salvación y para la redención final de nuestra alma el día de nuestra muerte. Efesios capítulo 1, versículo 4, vamos a leer esto último para cerrar. Dice así: Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Fíjate bien, dice aquí, para que fuésemos santos y sin defecto en su presencia. Dios nos ha invitado a ti y a mí a que seamos esas obras maestras de ese artista grandioso, esas obras que algún día han de estar exhibidas en la presencia de Dios, llenos de la esencia del artista, llenos de su Espíritu Santo, en la misma presencia de Dios. No importa cómo iniciamos, pero sí lo que Dios quiere hacer con nosotros, la obra terminada. Yo te invito que en este tiempo cierres tus ojos para orar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús yo te ruego, Padre, que podamos comprender cada vez más la importancia de ser esa materia prima dispuesta, disponible, dócil, moldeable. Y que no nos salgamos de ese torno del alfarero. Ese barro que quizás en costo no es muy apreciado, porque finalmente es tierra, es lodo. Pero sí en tus manos, mi Dios, será algo maravilloso, algo limpiado, algo bien trabajado, algo perfeccionado, Señor. Y también algo probado quizás en las pruebas, en el horno de fuego. Porque finalmente tú nos has de destinar
para ser exhibidos en ese museo tan hermoso que ha de ser la patria celestial. Obras maestras de ti, Señor, obras maestras del artista. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego, Padre, que tú llames a personas que están escuchando esto a ser esos barros moldeables y dóciles en tus preciosas manos, y que nunca salgan huyendo ni apostatando del plan original, del plan perfecto de la iglesia donde tú les has puesto, de ese liderazgo, ese pastoreo donde tú les has colocado, de ese lugar que tú les has dado, para que permanezcan fieles a tu presencia y se conviertan en obras maestras tuyas, Padre. En el nombre de Cristo, mi Dios, te pedimos que quites de nosotros cualquier contaminación que pudiera ser un estorbo en el momento de las pruebas. Cualquier contaminación que pudiera representarnos desánimo, que pudiera representarnos vergüenza, que pudiera representarnos temor y salir huyendo, Dios, o sencillamente no resistir el horno quizá de los tiempos difíciles como esta pandemia, no resistir el horno de los tiempos difíciles de la enfermedad, de no resistir el horno de los tiempos difíciles de la vejez, de los tiempos difíciles de la escasez, de los tiempos difíciles de la tristeza. Te pedimos, Padre Dios, que tú nos perfecciones para soportar toda prueba y llegar a la meta final, que ha de ser la patria celestial a la cual tú llamas a tus llamados, a los que has llamado para ser tus hijos. En el nombre de Jesús, yo invito a toda persona en este momento que desea hacer esta oración y pedirle a Dios y entregarse completo al señorío de Cristo y no renunciar jamás, y decirle: Señor, sigue trabajando en mí. No voy a salir huyendo de tus manos, voy a permanecer en ti. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Padre, que tú me sigas trabajando y me sigas moldeando a tu imagen y semejanza, y que sigas colocando tu esencia, oh artista perfecto que eres tú. Que sigas derramando de tu santidad porque tú eres santo. Que sigas derramando de tu esencia, de tu Espíritu Santo, porque es tu esencia y tu presencia en mi vida y en la vida, Padre, de los que han decidido. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios les bendiga.